La reciente operación militar que culminó con la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, ex líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, plantea interrogantes sobre cómo los capos más buscados del mundo se protegen de la avanzada tecnología y la inteligencia de los gobiernos. Desde aviones espía hasta agentes infiltrados en el terreno, tanto México como Estados Unidos están redoblando esfuerzos para atrapar a los líderes de los cárteles de la droga. En este episodio les contaré cómo Iván Archibaldo Guzmán Salazar, líder de los Chapitos, ha destinado millones de dólares para proteger sus comunicaciones. Lo fascinante es que pude observar esta tecnología, de la que les hablaré directamente en el teléfono de mi fuente, quien forma parte del cártel de Sinaloa. Por cuestiones de seguridad no me compartió las fotografías y videos, pero lo que vi fue revelador. Ahora veamos un nuevo episodio de Illicit Investigations, pero antes suscríbanse al canal y activen las notificaciones para ir más allá de los titulares. En este episodio de Investigaciones Ilícitas, les contamos la historia inédita de cómo Iván Archibaldo Guzmán se protege de los vuelos espía de Estados Unidos utilizando tecnología rusa. Les revelamos los errores que cometieron sus hombres y que casi provocan su captura. Y les explicamos las estrategias de los Chapitos para obtener información confidencial sobre los mayos. No se muevan. A mediados de 2024, 2 contenedores provenientes de Asia entraron por un puerto del Pacífico mexicano sin llamar la atención de nadie. No llevaban armas ni precursores químicos. Dentro había antenas de telecomunicaciones registradas a nombre de una empresa fantasma de Guadalajara. Meses atrás, Iván Archibaldo Guzmán Salazar había contactado a un intermediario ruso para resolver un problema cada vez más difícil para cualquier organización criminal: cómo comunicarse sin delatar su ubicación ni sus mensajes. Hoy, muchas investigaciones criminales ya no empiezan siguiendo a una persona físicamente, sino a los rastros que dejan sus dispositivos electrónicos. Iván Archibaldo llevaba años buscando la forma de encriptar sus comunicaciones. Se convirtió en una obsesión que heredó de su padre, Joaquín El Chapo Guzmán. El arribo de las antenas coincidió con la guerra que comenzó en Sinaloa contra el Mayito Flaco en septiembre de 2024, lo que retrasó unos meses su instalación. Pero con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, la urgencia aumentó. Los vuelos espía de los Estados Unidos comenzaron a sobrevolar más a menudo cerca de las costas de Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur para monitorear los movimientos y las comunicaciones de los cárteles mexicanos. El primer vuelo detectado por la opinión pública fue un Rivet Joint RC-135 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que el 3 de febrero de 2025 sobrevoló el Mar de Cortés. Ese avión está especializado en recopilar señales electrónicas en tiempo real, radios, teléfonos satelitales y transmisiones inalámbricas, permitiendo ubicar desde dónde se emiten y cómo se mueven en el terreno. De ahí, el gobierno de Estados Unidos ha utilizado distintos tipos de aviones para perseguir a los cárteles mexicanos, como los P-8 Poseidón operados por la Armada y diseñados para el patrullaje marítimo. Este avión puede registrar emisiones electrónicas desde gran altura y seguir embarcaciones o rutas de narcotráfico en costas y aguas internacionales. Los U-2, llamados la Dama de Dragón de la Fuerza Aérea, vuelan a más de 20 kilómetros de altura tomando imágenes de alta resolución y recolectando información electrónica sobre amplias áreas sin necesidad de entrar al espacio aéreo inmediato. Y los drones MQ-9 Reaper operados para la CIA, usados en misiones de vigilancia prolongada, pueden permanecer horas sobre una zona observando movimientos y detectando transmisiones sin que su presencia sea evidente desde tierra. Iván Archibaldo tiene claro que el gobierno de Estados Unidos está utilizando sus mejores herramientas para ubicarlo y por eso prohibió a su círculo cercano usar teléfonos celulares. Pero dirigir una organización criminal de ese tamaño exige comunicación constante.
Por eso, después de revisar varias opciones, decidió construir su propia red utilizando antenas de telecomunicaciones con sistemas de cifrado avanzado. Su intermediario, un mercenario ruso, le vendió estos equipos con tecnología militar para uso exclusivo del gobierno ruso. Los 2 contenedores llegaron con cerca de 100 antenas que le costaron alrededor de $50 millones. Las más grandes, de hasta 12 metros, fueron colocadas en zonas montañosas y las más pequeñas quedaron ocultas en áreas rurales cerca de pequeñas poblaciones de Sinaloa y Sonora. No funcionan como torres comerciales abiertas al público. Operan como un sistema privado donde solo pueden conectarse dispositivos previamente configurados. Según nuestra fuente, Iván se mueve normalmente dentro de un perímetro de 200 kilómetros cuadrados y sus comunicaciones solo son a través de estas antenas. Los teléfonos personales, radios comunes o aplicaciones comerciales, así sean encriptadas, están prohibidos para los hombres que trabajan directamente con él. Para los sistemas de vigilancia aérea de Estados Unidos, estas transmisiones ya no se identifican como llamadas telefónicas o radios convencionales, sino como emisiones difíciles de descifrar. Esta red de antenas ha dificultado a los vuelos espías obtener información clara sobre los chapitos. El 19 de febrero de 2025, en la colonia Las Quintas de Culiacán, fue arrestado José Ángel Canovio Insunza, alias El Güerito, uno de los operadores de confianza de los Chapitos. Las autoridades ya lo tenían identificado porque un mes antes, el 10 de enero, había sido detenido por la Guardia Nacional tras ignorar una de las reglas básicas de Iván Archibaldo. Cuando viajaba a Culiacán, utilizaba un teléfono celular para comunicarse abiertamente con familiares y trabajadores, y además usaba aplicaciones de mensajería como WhatsApp, que son muy vulnerables. Ese 10 de enero, el Güerito tuvo que pagar $10 millones en efectivo para recuperar la libertad. El dinero lo juntó su hermano Jorge Abraham, alias El Bronto. Iván estaba molesto porque les había prohibido usar teléfonos convencionales a sus hombres de confianza, especialmente en Culiacán, donde la actividad de vigilancia electrónica es constante, y la información obtenida por los drones Reaper puede ser compartida de forma casi inmediata con las autoridades mexicanas para que realicen operativos. Pero el Güerito pensó que al haber pagado esos $10 millones ya estaba protegido y siguió usando celulares. El mismo día de su arresto, casi detienen a Iván Archibaldo Guzmán en la colonia Tierra Blanca, al norte de Culiacán. Escapó por un túnel junto con su escolta Eric Bastidas, alias el 09. En la misma casa estaba Kevin Alonso Gil Acosta, alias el 200, quien se entregó sin violencia para confundir a las autoridades y permitir que Iván Archibaldo escapara. Ese 19 de febrero, los operativos por tierra y aire del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en Culiacán contra los Chapitos se dieron tras la intervención de comunicaciones. Los datos de geolocalización revelaron la presencia de altos mandos del cártel en la ciudad. Esa fue la última vez que Iván Archibaldo estuvo en Culiacán. Después de ese episodio, se refugió durante unas semanas en Baja California Sur, mientras sus hombres instalaban las antenas rusas en la sierra de Sinaloa. Los lugares donde detuvieron a José Ángel Canovio Insunza y a El 200 eran casas que estaban siendo acondicionadas como centros clandestinos de monitoreo para la guerra contra el Mallito Flaco. Son instalaciones que los Chapitos han ido montando en Culiacán y Mazatlán, habitaciones con pantallas conectadas a cámaras urbanas distribuidas en distintos puntos de las ciudades. Desde ahí observan movimientos de patrullas, retenes y desplazamientos de la facción de los Mayos. En algunos casos, estos centros clandestinos estaban conectados al sistema C4 estatal, lo que les permitía ver en tiempo real las mismas cámaras de vigilancia que utilizan las autoridades para monitorear la ciudad. En su guerra contra el Mallito Flaco, los Chapitos también han utilizado equipos para interferir comunicaciones durante operativos y bloqueadores de señal que dejan sin comunicación a radios y teléfonos cuando entran a sus territorios. También existen reportes del uso de software espía para penetrar teléfonos y computadoras de la facción contraria. Pero la herramienta más efectiva para evitar capturas no es tecnológica,
son los millones de dólares en sobornos que los chapitos reparten a autoridades militares y policiales, así como a actores políticos en distintos niveles para anticipar operativos. Pero ese tema lo abordaremos en otro episodio. Esto es Investigaciones Ilícitas, una producción de Juan Cooper Investiga. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para ir más allá de los titulares.